Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete de Colin Powell en el Departamento de Estado y coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. También contamos hoy con Patrick Henningsen, analista geopolítico y periodista independiente. Muchas gracias, caballeros, por estar aquí. Tenemos mucho de lo que hablar. Gracias. Saludos, Danny. Sí. Bueno, vamos al grano. Quiero empezar con las noticias de última hora, ¿de acuerdo? La noticia de última hora es que 3 cazas F-15 han sido derribados en Kuwait. El CENTCOM afirma que se trató de fuego amigo por parte de las fuerzas kuwaitíes, que dispararon sus defensas aéreas contra estos F-15. Todo ocurrió en un periodo de tiempo muy corto. Mientras tanto, Irán afirma que ellos dispararon contra los F-15 y que son responsables del incidente. Voy a poner un video breve y quiero conocer tu reacción, especialmente la suya, coronel Wilkerson, porque creo que esto forma parte de un patrón que estamos viendo ahora en esta guerra. Aquí vamos. Este es el video del caza que ha estado circulando no solo en las redes sociales, sino que también ha sido confirmado por los principales medios occidentales. Así que, coronel Wilkerson, ayúdenos a entender qué pudo haber ocurrido aquí y cuál es su reacción general ante lo que ha estado sucediendo en esta guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero. En cuanto al incidente específico del video, probablemente nunca sepamos la verdad sobre quién hizo qué a quién. Las versiones de ambas partes son creíbles. Fuego amigo en 3 aeronaves es casi increíble, pero podría ser. Aún así, eso es realmente irrelevante, salvo porque muestra la naturaleza de este conflicto. Lo que tenemos aquí es un fracaso para comprender, como Clausewitz insistía en que era fundamental, la naturaleza de esta guerra. Y ese malentendido es enorme y casi increíble por parte del imperio. No puedo creer que empezáramos esto de la manera en que lo hicimos, ni la forma en que lo estamos propagando. Y es una gran propaganda. No puedes encontrar un medio de comunicación importante en Estados Unidos, te reto, que no esté difundiendo la propaganda del gobierno y en última instancia de ya sabes quién, Bibi Netanyahu y el lobby israelí. Así que simplemente tienes que descartar eso. Y luego tienes que decirte a ti mismo, bueno, los estadounidenses no son tan estúpidos como pensaba, porque las encuestas ahora muestran pruebas contundentes de que incluso MAGA y gran parte de los seguidores republicanos de Donald Trump, en porcentajes sin precedentes en el pasado, ante acciones como esta, están en contra. Y en todo el país parece que se podría decir con justicia que 3/4 partes del pueblo estadounidense se oponen a esta guerra. Así que tenemos a un presidente iniciando una guerra de manera inconstitucional. No hay duda de eso. Ninguna duda en absoluto. Desechemos la ley de poderes de guerra. De todos modos, era una restricción de la Constitución. Vayamos a la Constitución real. Este es un delito susceptible de destitución de primer orden en el que Donald Trump se ha embarcado. Y luego hablemos de la naturaleza de la guerra, que Clausewitz, por supuesto, señala como una evaluación crucial. Del lado iraní, y ese es el lado válido, creo, va a ser una guerra muy larga, y va a traer muchas bajas que nadie estaba contemplando, en material, en economías y en personas realmente muertas. Pregúntales a los israelíes que tuvieron un ataque en el que creo, veamos, ya hubo 9 muertos, 70 heridos y 6 desaparecidos en combate. Y eso fue hace un par de horas, o al menos quizá hace 24 horas. Así que esto va a tener repercusiones en toda la región que ninguno de nosotros puede calcular o estimar ahora mismo. Creo que una de las razones, por ejemplo, por las que Irán está haciendo algo que como profesional militar pensé que sería imprudente hacer tan pronto, pero creo que entiendo que percibo su enfoque operativo aquí e incluso la estrategia que hay detrás, es que están atacando a algunas personas de la región
en particular a países árabes, que no son necesariamente sus enemigos o no sus enemigos declarados en este momento. Y lo están haciendo porque quieren sacar a la gente a la calle, como ocurrió de forma tan vívida en Bahrein, para que aplaudan cuando ataquen. Y eso es lo que están consiguiendo. Podríamos tener otra primavera árabe, por así decirlo, una que realmente tenga éxito en derrocar a algunos de esos tiranos que son nuestros aliados. Y luego, lo último que diría sobre la naturaleza de la guerra, que creo que es fundamental aquí. El imperio no puede tolerar esto de ninguna manera. Veamos algunos parámetros. Cuando fuimos a la guerra en 1940-41, y en realidad ya habíamos entrado en guerra en 1936 y 1937, ya estábamos construyendo la ruta de suministro a través de Irán, por ejemplo, hacia el corazón de la Unión Soviética. Así que cuando fuimos, había aproximadamente 70 millones en Alemania y aproximadamente 70 millones en Japón. Nosotros recibimos 2 millones de hombres en el campo. Y la evaluación estratégica del almirante King y de George Marshall fue que eso era insuficiente para enfrentarse al número de divisiones alemanas. El máximo que podíamos formar a partir de eso eran 100 divisiones. Fuimos inteligentes. Sabíamos que los soviéticos acabarían asumiendo la mayor parte de las bajas en esa guerra, y sabíamos que teníamos que abastecer al resto de los aliados. A todos ellos los abastecimos desde el arsenal de la democracia, por así decirlo. Ese es, por cierto, el mejor título para nuestra estrategia en la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, mantuvimos a muchos hombres en la base industrial para hacer ese arsenal de la democracia. 12 millones de hombres. Hoy no podríamos poner 500,000, Danny, sobre el terreno. Y eso es lo que haría falta para someter a este país tan resuelto de 90 millones de personas en Irán, de las cuales alrededor del 53% son persas, y otro 20 a 25% afganos en solidaridad en el asunto. Y has visto eso ejemplificado por, no podía creer a los medios de comunicación tradicionales, poniendo fotos de la gente que protesta contra el régimen, y luego solo un breve vistazo a la gente que protesta por la muerte de Khomeini. Fue increíble la diferencia. Salieron millones y también están saliendo por todo el mundo musulmán, desde Pakistán hasta Pakistán está ardiendo ahora mismo. Sí, así que, y en guerra con Afganistán, nada menos. Quiero decir, Kabul enfrentándose a una potencia nuclear, ¿eres tonto o qué? Pero esto es lo que estamos haciendo. Y la naturaleza de esta guerra no la comprende ni el idiota al mando del imperio, ni el idiota al mando de su Pentágono. Simplemente no entienden en qué se han metido. Y van a tener un despertar muy, muy duro. Sí. Bueno, Patrick, voy a pasarte la palabra. Y mientras lo hago, voy a mostrar más imágenes de lo que ocurrió con esos cazas F-15 derribados. Cuando oí esto, Patrick, dije que, fuera cual fuera la explicación, esta es una escena increíblemente humillante. Incluso la explicación que da el CENTCOM resulta humillante, teniendo en cuenta que es la respuesta de Irán la que ha provocado este pánico. Y por supuesto, todos los problemas militares que estamos viendo aparecer en los medios de comunicación. Pero ¿cuál es tu opinión, tu valoración? No me sorprende. Si fue fuego amigo, no me sorprende en absoluto. Como puedes ver, los iraníes no han invertido mucho en aviones de combate tripulados en los últimos 20 años. Se han centrado en drones, tecnología de misiles y defensa aérea. Este es uno de esos problemas de desconflicto que pueden resultar algo embarazosos. Pero una de las cosas positivas de esto, desde el punto de vista iraní, es obviamente la imagen de relaciones públicas ante la opinión pública estadounidense a medida que nos acercamos a una votación en el Congreso. Pero quiero dar marcha atrás en lo de esa votación en el Congreso.
Esta votación podría haber tenido lugar la semana pasada. Ro Khanna y Thomas Massie ya lo tenían preparado sobre la mesa, y fueron personas como Chuck Schumer, el senador demócrata, quienes dijeron, sí, claro, queremos votar sobre eso, pero hagámoslo más tarde, dentro de una semana. Así que, claramente, Chuck Schumer y otros sabían que esta guerra estaba ocurriendo durante el fin de semana y decidieron demorarse en ese esfuerzo. Y eso es algo que debería saber el pueblo estadounidense y el mundo, que todos esos senadores y congresistas que están comprados y pagados por el lobby israelí están interviniendo en nuestro debido proceso constitucional en nombre de una entidad extranjera. La otra cuestión es que Donald Trump no consultó al Congreso de antemano. Pero esto es importante. Estados Unidos está trabajando codo con Israel. No se pueden separar. Les gusta hacer el papel de poli bueno y poli malo. Todo esto es teatro. Bibi Netanyahu informó al Knesset y a su Comité de Seguridad sobre las operaciones estadounidenses que se llevarían a cabo durante el fin de semana. Pero Donald Trump no informó a nuestro Congreso ni a nuestros senadores sobre esas mismas operaciones. Para mí, esto es una crisis constitucional en los Estados Unidos de América. Este presidente ha ignorado por completo sus obligaciones y deberes como jefe del Ejecutivo y ha eludido nuestro sistema constitucional para servir y acomodar a una entidad extranjera. Y creo que esto es tan evidente. Es tan evidente. Es embarazoso en un sentido, pero en otro, realmente debería escandalizar a la gente. Y luego está la actitud despreocupada de Trump y de personas como Lindsey Graham, que simplemente hacen un gesto con la mano ante la muerte de militares estadounidenses, como diciendo, bueno, pasa y habrá más, pero ya sabes, esta es una lucha que vale la pena librar. Y luego Pete Hegseth sale en una rueda de prensa diciendo que no empezamos esta guerra, pero que la vamos a terminar. No. Estados Unidos sí empezó esta guerra. Estados Unidos sí empezó esta guerra. Esto fue premeditado. Acordaron el 29 de diciembre en Mar-a-Lago la fecha de este ataque. Puede que se haya retrasado una semana o unos días o lo que fuera, pero ya estaba premeditado. Así que toda la fachada de las negociaciones de paz o de las negociaciones nucleares fue una vez más un engaño, utilizado para encubrir un ataque por sorpresa. Así es como Estados Unidos está haciendo negocios en el mundo. Y esto es lo que están proyectando a otras superpotencias como China, Rusia, India y todos los demás. Estados Unidos ha puesto de algún modo inadvertidamente al mundo sobre aviso de que es un actor rebelde en el sistema internacional. Ni siquiera necesitamos comentar sobre Israel. Todo el mundo sabe con qué se está tratando allí. Pero no debería haber ninguna duda a nivel mundial sobre de qué es capaz esta administración. Llevar a cabo negociaciones de alto nivel, incluso llevarlas a Ginebra, con plena intención. Y por eso, y quiero dejar este punto muy claro, no se trata de una observación frívola, es absolutamente un hecho. Por eso, Donald Trump y el lobby israelí han colocado a Steve Witkoff y Jared Kushner como los principales diplomáticos de la política exterior estadounidense, para poder adelantarse a todas estas negociaciones que en múltiples ocasiones se han utilizado como tapadera para un ataque sorpresa. Así que están trabajando en nombre de Israel. Eso significa, en la práctica de facto, que son agentes israelíes que se hacen pasar por diplomáticos sin tener ningún cargo oficial en el Departamento de Estado, y que básicamente dirigen esta fachada, este espectáculo de vodevil que parece diplomacia, o que pretende parecer diplomacia. Mientras tanto, están preparando acciones militares para iniciar una guerra de agresión no declarada y no provocada. No una vez, lo han hecho 2 veces. Lo han hecho, si cuento las negociaciones Nasrallah-Hezbollah, o las negociaciones con Hamas, o las 2 veces que lo han hecho en Ucrania. ¿Estamos hablando de 5 ataques sorpresa en 12 meses? ¿Perdón?
Quiero decir, esto desafía cualquier análisis a estas alturas. Estamos tratando con una banda criminal que ha usurpado la Casa Blanca y no están trabajando para el pueblo estadounidense ni para los Estados Unidos de América. Están trabajando exclusivamente en nombre de una entidad extranjera. Quiero decir, ya no hay forma de negarlo. Esta es toda la prueba que podríamos necesitar. Lo han hecho otra vez. Y no sé a estas alturas. I don't know at this point. Sí, claro, palabras importantes, Patrick. Ahora, Coronel Wilkerson, dado lo que dice Patrick, solo quiero mostrar algunas de las cifras de bajas del lado estadounidense. Por supuesto, los iraníes han sufrido mucho, cientos de víctimas, incluido, por supuesto, un horrible ataque contra una escuela que mató a más de 150 alumnas. Pero esto es lo que ha dicho Irán. Afirman que 560 miembros del servicio han resultado heridos o muertos hasta este momento en el marco de la Operación Verdadera Promesa 4. Eso proviene directamente de la propia Guardia Revolucionaria Islámica. Lo que dice el CENTCOM es que han muerto unas 4 personas, o al menos 6 ahora, quizá, dado que ha habido más informes al respecto. Pero el CENTCOM lo está manteniendo muy discreto. Hasta ahora han muerto unas 6 personas. Y esto es lo que ha hecho Irán. Estos son todos los lugares que ha atacado: bases militares, navales, aéreas de Estados Unidos, etc. Así que, Coronel Wilkerson, ¿qué opina de esto? Quiero decir, Donald Trump ha dicho que habrá una garantía de que mueran más estadounidenses. Pete Hegseth también lo acaba de decir. ¿Cómo reacciona a algo así? How do you react to such a thing? Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con cada palabra que Patrick acaba de decir. Y solo quiero volver a enfatizar el hecho de que este es el delito más grave que puede dar lugar a un juicio político en cualquier parte. Sin duda, en la agenda de personas como James Madison, Thomas Jefferson, George Washington y muchos otros fundadores, este era el motivo. Por eso incluyeron la cláusula de destitución en nuestra Constitución. Llevar al país a una violación nefasta, no declarada e inconstitucional del derecho internacional, marca mis palabras y te aseguro que será válida, es el delito número 1 que justifica un juicio político. Y lo primero que debería iniciarse, y no ocurrirá, por la misma razón que mencionó Patrick, es porque Schumer es un lobista, un cumplido para el lobby judío por excelencia, y está metido hasta el fondo en los asuntos de Israel, igual que Mike Huckabee y muchos otros, exdirector de la CIA. Así que no va a suceder. Pero eso demuestra lo precarias que son nuestras circunstancias en este momento, para seguir siendo siquiera un mínimo de República Federal Democrática, o mejor dicho, una república federal con aspectos democráticos. Estamos desapareciendo, y ponerse a contar frijoles en un campo, objetivos alcanzados y cosas tácticas por el estilo, no es realmente lo que debería estar ocurriendo ahora. Lo que debería estar ocurriendo es una evaluación fundamental de esta empresa en la que nos hemos embarcado, que no tiene ningún resultado, ninguno en absoluto, salvo el desastre. Y no me refiero solo al lado de Estados Unidos, me refiero también al lado de los actores regionales, entre ellos Irán. Mucha gente va a morir en Irán, pero son firmes hasta el punto de que esto va a ser largo y sangriento. E incluso si Trump dijera detengámonos, probablemente ellos no lo harían. Y cuanto más nos adentramos en ello, más probable es que se convierta en una certeza. La naturaleza de este conflicto está siendo gravemente malinterpretada por personas como Hegseth, Trump y otros miembros de la administración, así como por Lindsey Graham y Chuck Schumer. Nos hemos embarcado en algo que va a desgarrarnos de verdad, a desgarrarnos profundamente. Y lo estamos haciendo en un momento en que Xi Jinping ha anunciado públicamente, en un documento que no deja lugar a dudas, que China ha alcanzado la cima en muchos ámbitos: tecnología, poder económico, base industrial, construcción naval, lo que se quiera. Pero hay un ámbito en el que no lo ha hecho, y él mismo lo dice en su declaración.
No pensé que vería esto suceder durante la época de Xi Jinping. Creía que Deng Xiaoping aún tenía suficiente influencia de cara al futuro, por así decirlo, como para que él no hiciera esto, pero lo ha hecho. Lo único que les falta es el control del imperio financiero internacional. Así que ahora van a dar un paso, y será exitoso, te lo garantizo, para reemplazar el dólar por el renminbi. Este es un movimiento importante para ellos porque comprenden de manera visceral lo que eso significa para una potencia. Realmente empieza a corromperla como nos ha pasado a nosotros porque puedes gastar con déficit sin límites, ya que tu moneda es aquella en la que se denomina ese gasto deficitario, las ventas de petróleo y demás. Y Arabia Saudí está ahora mismo a punto de llegar a un acuerdo con Xi Jinping. Creo que veremos ese acuerdo en los próximos 12 meses, cuando empiecen a realizar todas sus ventas de petróleo denominadas en renminbi en lugar de dólares. Este es un cambio monumental en el mundo. Y mira dónde estamos ahora, mira lo que estamos haciendo. Si quisiéramos llevar esto a algún tipo de final exitoso, lo cual ni siquiera creo que sea posible en lo que respecta a Irán, bueno, pusimos 12 millones de hombres en el campo contra Alemania y Japón, y tuvimos a los soviéticos ayudándonos, con más de 20 millones de bajas. Ellos derrotaron a la Wehrmacht. Nosotros no. Ellos derrotaron a la Wehrmacht. 90 millones en Irán, no podríamos desplegar 500,000 de soldados y marines allí. Serían aniquilados. Serían destruidos. ¿Cómo llegarían siquiera allí, Coronel Wilkerson? ¿Cómo llegarían siquiera hasta allí? Es posible. Podrías llevarlos allí porque hay suficientes buques anfibios para montar un ataque contra la costa iraní, aunque probablemente sufriría muchas bajas. Pero aún así, podrías desembarcar 250,000 de hombres. Serían engullidos, serían rodeados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la lástima aquí. Y las revueltas en Estados Unidos serían increíbles por las víctimas que se producirían. Pensemos, si intentara implementar un reclutamiento, la mitad de la juventud estadounidense estaría en México y la otra mitad en Canadá de la noche a la mañana. No hay manera de que tuviéramos un reclutamiento exitoso. No me importa lo draconiano que sea. Podría enviar a ICE. Ojalá desapareciera. Desaparecería muy rápido. No se puede comprender la magnitud del peligro en el que ha puesto a este país, constitucionalmente, a nivel interno e internacional, globalmente. Patrick tiene toda la razón. Ya no tenemos reputación, no tenemos nada, está hecha trizas. Si yo fuera Putin, me volvería hacia Witkoff y Kushner y les diría, enviados especiales fuera de mi país, fuera de mi vista y no volváis. Poderoso. El coronel Wilkerson y Patrick. El coronel Wilkerson dijo que esta será una guerra larga. Y Ali Larijani, que ahora es el jefe de las fuerzas de defensa en Irán, dijo lo mismo. Lo dijo en su cuenta de X. Dijo que Irán, al igual que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada. Y esta es una declaración unánime en todo el IRGC, en todo el ejército iraní. Los funcionarios políticos están diciendo todos lo mismo. Tu reacción a lo que dijo el coronel Wilkerson, pero también a esto. Quiero decir, esto debe de estar asustando un poco a la administración Trump. Hemos oído informes de que ya están reaccionando con nerviosismo. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos las defensas aéreas? ¿Enviamos más tropas? ¿Más equipos si lo tenemos? ¿O lo contrario? Están en un aprieto aquí, Patrick. Oh, perdón, espera, ahí está. Patrick, no sé por qué no puedo oírte. No estás en silencio. Sí, lo siento por eso. Fue culpa mía. Pulsé el botón por accidente. Irán lleva planeando esto desde los años 80, en realidad desde la guerra entre Irán e Irak. Han estado preparándose para esto. Saben que este enfrentamiento era inevitable. Y con los pocos recursos que tienen, nuestro gobierno habla como si cada céntimo de la economía política iraní se destinara a misiles y drones. Es sencillamente absurdo. Quiero decir, literalmente trabajan con presupuestos mínimos. Pero lo que son capaces de hacer con esos presupuestos relativamente modestos y limitados para su defensa es realmente increíble.
for their defense is quite incredible. And they've been able to do this methodically over a period Han podido of years. hacerlo de forma metódica durante años y ahora estás viendo el resultado. Solo tienen que tener suerte una vez. Ya sabes, Estados Unidos tiene ese supuesto récord invicto, que en realidad no lo es, pero en la mente de los halcones de guerra en Washington, creen que han tenido una temporada invicta durante los últimos, ya sabes, 100 años o lo que sea. Pero Irán solo necesita tener suerte unas pocas veces. Trump necesita lanzar, bueno, lo dije en una entrevista la semana pasada, Trump necesita lanzar un juego sin hits. Ahora ha perdido el juego sin hits. Entonces, ¿quién es el relevista que va a entrar y salvar esto? Who's the relief pitcher that's going to come in and save this? Or what sort of desperate move are the neocons? ¿Qué tipo de movimiento desesperado van a hacer los neoconservadores? O el lobby sionista, si se quiere, si Estados Unidos empieza a sufrir demasiados golpes, demasiadas bajas. Lo que ha hecho Trump es, en efecto, sacrificar, o potencialmente sacrificar, la presencia militar estadounidense en torno al Golfo Pérsico. De hecho, se trata de una fortificación que Estados Unidos ha construido a lo largo de muchas décadas, y ahora está amenazando con sacrificarla en nombre de Israel, de los objetivos políticos y militares a corto plazo de Israel. Eso es bastante significativo en cuanto a la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder. That's quite significant, in terms of the U.S. ability to project power. And people say, well, Iran's made a huge mistake because... Y la gente dice, bueno, Irán ha cometido un gran error porque ha atacado objetivos en los estados del Golfo en lugar de ganárselos como aliados. Los estados árabes del Golfo, ahora, ya sabes, se oponen a ellos. Así que fue un mal movimiento por parte de Irán. No, creo que fue una jugada muy astuta, hábil y deliberada por parte de los iraníes, porque actúan como una potencia normativa. Y si estudias las relaciones internacionales, cosa que nadie en la administración Trump ha hecho, y si lo han hecho, no veo ninguna evidencia de ello, lo que haría una potencia normativa, como China, Rusia o los antiguos Estados Unidos u otros países importantes, es intentar imponer un coste a sus vecinos por actuar como cómplices o colaboradores de otra potencia. En otras palabras, quieren imponer un coste a los estados del Golfo por albergar todas esas bases estadounidenses. Cada una de esas bases, en Bahrein, Arabia Saudí, Qatar, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, cumple una función específica. Es una división del trabajo para el ejército estadounidense, y cada una de ellas, de un modo u otro, desempeña un papel esencial. Ahora todo eso se pone en entredicho, y creo que cada uno de estos países se pregunta, ¿queremos estar permanentemente en guerra con Irán solo para que Estados Unidos supuestamente nos defienda? Es decir, ese es el argumento de venta. Vamos a proporcionaros defensa. Cuando en realidad lo único que hacen es atraer el fuego al albergar esas bases estadounidenses. Quiero decir, es bastante evidente cómo está resultando todo esto, y ha hecho falta que Irán presionara el asunto. Lo otro que decía la gente era que Irán nunca atacaría Chipre porque es un país de la OTAN, y eso activaría el artículo 5. Y ese es el argumento más estúpido que he oído nunca, porque Estados Unidos es la principal potencia de la OTAN y ya ha iniciado una guerra no declarada. Así que olvidaos del artículo 5 o de cualquiera de esas tonterías. ¿Y qué hizo Irán? Atacó la base de la RAF en Akrotiri, la base británica en Chipre, que Israel utiliza como vía de escape durante los ataques con misiles y como lugar para guardar temporalmente cazas F-35 y otros recursos, incluido el propio Benjamin Netanyahu, en caso de un asedio a Tel Aviv, y así sucesivamente. Así que han demostrado eso. ¿Qué van a hacer los países europeos? No van a hacer nada. No van a hacer nada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Estados Unidos e Israel empezaron esta guerra. Atrajeron el fuego hacia Chipre. Chipre es tan importante para el GCHQ y para la NSA como estación de retransmisión. Esa base en Chipre es absolutamente esencial. El hecho de que Irán la tuviera en su lista de objetivos, en su banco de objetivos, demuestra que la inteligencia iraní en los Emiratos Árabes Unidos, puedo decírtelo, y lo sé con una fuente de máxima fiabilidad, es de primera categoría cuando se trata de los estados del Golfo.
Golfo. Saben dónde está todo. With regards to the Gulf states, they know where everything is. They know where every U.S. CIA base is. They know where Saben dónde está cada base de la CIA estadounidense. Saben dónde está cada base israelí. Saben que en Erbil, en el gobierno regional del Kurdistán en Irak, también han demostrado que atacarán esas bases israelíes ya desde enero de 2020, cuando respondieron al asesinato de Qasem Soleimani. Así que la gente tiene esta idea de que Irán es un país atrasado, que no saben lo que hacen, que son solo mulás torpes con misiles y cosas por el estilo. No, son muy precisos en su estrategia. Se me apurado responder en Mithut si son atacados. No creen que los hechos fueron legítimos o sinceros. negotiations were legitimate or sincere. And I think the U.S. has lulled itself Y creo que Estados Unidos se ha adormecido institucionalmente en una especie de complacencia desde la época de la guerra de Irak y la guerra de Afganistán. Han reconfigurado todo su ejército en torno a un determinado tipo de perfil de misión. Douglas McGregor dijo esto anteriormente, creo que en verano. Dijo que las fuerzas actuales de Estados Unidos realmente solo cuentan con algo más de 400,000 o 420,000 soldados, y de esos, los que están preparados para el combate son quizá entre 120,000 y 150,000. Lo ha repetido en varias entrevistas. Así que, si se trata de desplegar tropas en caso de necesitar poner fuerzas terrestres o crear presión de esa manera, estamos hablando de, ¿qué? Quizá 120,000 soldados potencialmente listos para el combate. Ese es Estados Unidos de América. potentially combat-ready troops. That's the United States of America. They've really scaled down their capabilities. Han reducido mucho sus capacidades en las últimas décadas y han confiado totalmente en esa disuasión abrumadora. Y todo el perfil de defensa de Israel se basa en una disuasión abrumadora. No creían que nadie tendría la osadía de atacar los territorios del propio Israel, ni que alguien se atrevería a golpear las bases estadounidenses en la región. E Irán ha hecho ambas cosas, no una, sino dos veces. Ahora, en esta ocasión, simplemente confían en la idea de que Irán se quedará sin misiles, que se quedará sin drones. Yo no haría esa apuesta. Pero con Estados Unidos se puede calcular más o menos con qué cuentan en términos de municiones antiaéreas o antimisiles, y qué tienen en cuanto a municiones y capacidades ofensivas. What they have in terms of offensive munitions and capabilities, that you can calculate. That's a fairly Eso se puede calcular. Es una ecuación bastante sencilla aquí. Los números simplemente no cuadran. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el beneficio de este ataque para la administración Trump para Estados Unidos? A corto plazo, o de otro modo, ¿cuál es el beneficio? Ninguno de los analistas inteligentes que tienes en tu programa, ni en otros podcasts, ni el juez Knapp, nadie pudo identificar el beneficio de este ataque. Entonces, ¿qué están haciendo en Washington? ¿Quién dirige las operaciones? Bueno, ya hemos respondido a esa pregunta antes, así que ahora estás en un agujero. ¿Qué vas a hacer en ese agujero? ¿Vas a desesperarte? ¿Vas a usar armas nucleares tácticas para intentar salvar la cara? Y entonces estarías en un agujero aún mayor en ese momento. Así que sí, eso es increíble. yeah, that's incredible. Well, What Patrick just said is the most Lo que Patrick acaba de decir es el aspecto más aterrador de todo esto para mí, porque conseguí una transcripción. Hablaba en hebreo, por supuesto, pero confío en la traducción, no hablo hebreo. Era de sus declaraciones no solo ante el Knesset, sino también antes de eso, ante los miembros de su gabinete, por así decirlo. Y una de las cosas con las que terminó en hebreo, y cuando habla en hebreo, lo hace expresamente para, si puede mantener el secreto, su público en Israel, no en Estados Unidos. Cuando habla en inglés, pues esto se dirige al Congreso de Estados Unidos, a todo el mundo en América, y así sucesivamente. Es muy astuto en ese sentido. He's very shrewd at that. In Hebrew, he ended his remarks in a way that En hebreo, terminó sus declaraciones de una manera realmente aterradora. Dijo básicamente que si todo se estropea, se llevarán la sorpresa de su vida. Eso solo puede significar una cosa, que quizá incluso haya cargado algunas de las armas de Dimona y que está perfectamente dispuesto a usarlas si todo sale mal, como parece que va a ocurrir. Así que no solo es inquietante desde la perspectiva de la guerra convencional que se está librando,
que no puede acabar bien para el imperio y en última instancia para Estados Unidos, sino también por la posibilidad de introducir armas nucleares en el conflicto. Una perspectiva muy vívida con este hombre, que es hoy el líder paria número 1 del mundo. El 60% del mundo, si no más, eso es mucha gente, se da cuenta de que es un maníaco homicida. Y una de las cosas de las que Patrick estaba hablando hace un momento me recordó un informe de hace 3 días. Naftali Bennett no hablaba por hablar cuando dijo que Turquía es el próximo objetivo. Una de las razones por las que Israel está haciendo algunas cosas en Chipre y en el sur de Grecia, que no tienen nada que ver con lo que Patrick enumeraba, todo lo cual era correcto. Pero esta es una operación completamente distinta. Es que están intentando desestabilizar Turquía y van a usar Chipre para hacerlo, porque ese es su próximo objetivo. Si yo fuera Erdogan ahora mismo y tuviera medio cerebro, y sé que algunas personas en su aparato militar y de inteligencia realmente lo tienen, a diferencia de lo que solemos pensar de los turcos en general, si se conociera la verdad, se darían cuenta de que no les conviene en absoluto mantenerse neutrales en esto. Necesitan decidir de qué lado van a entrar y cómo van a hacerlo, porque todo tipo de perspectivas para la ventaja o desventaja de Turquía están aquí mismo. Y Netanyahu tiene toda la intención, y sospecho que su séquito de liderazgo posterior, una vez que esté en la cárcel o lo que sea, tiene toda la intención de expandir el ámbito de Israel. Quiero decir, está claro, la Gran Israel es la Gran Israel, y están muy interesados en ello. Y cuando Mike Huckabee hizo su disertación sobre el tema, no estaba bromeando. Ha estado en Israel, en los pasillos del poder, por así decirlo, en Jerusalén y Tel Aviv, y sabe lo que los israelíes están planeando. Así que hay algunas personas que deben despertar aquí, entre ellas Grecia, Chipre, Turquía y otros países, que se verán afectados porque se verán afectados por esto, y quizá de una manera muy significativa. Así que todo esto tiene todo tipo de ramificaciones. Esto es lo que dijo Haaretz en una palabra. Me sorprendió verlo, pero incluso Haaretz me ha caído mal últimamente, porque tienen tanto equilibrio, por así decirlo, y el equilibrio que tienen consiste en decir mentiras. Lo llamaron una guerra sin fin, bingo. Bingo. Y las guerras sin fin tienden a atraer a todo tipo de antagonistas, protagonistas, lo que sea, hacia ellas. Sí, bueno, Patrick, también me pregunto qué papel va a tener la escasez de defensas aéreas. Puedo mostrar este video mientras hablas. Ya sabes, Israel y Estados Unidos están, esto es Israel por cierto, gastando una cantidad enorme de interceptores de defensa aérea para contrarrestar lo que normalmente es solo un misil. Y los medios de comunicación tradicionales, aquí te lo muestro, ahí está el misil iraní esquivándolo todo por completo. Los medios están dando mucha importancia a esto. Dicen que estos interceptores se están agotando rápidamente, y lo pondré en pantalla mientras hablas. Estados Unidos e Israel están gastando más de $44 millones para intentar derribar misiles que cuestan unos $250,000. Así que este es un problema importante. Pero tu reacción a lo que dijo el coronel Wilkerson, haz como esto. Inimitstings brace por ahí. Espérate. Right. Hold on one second. Okay, sorry. Iran's statements have been, they sound very confident. Las declaraciones de Irán suenan muy seguras de que tienen una ventaja cuanto más se prolongue este conflicto, y esa confianza no es simple fanfarronería vacía. No es, ya sabes, el caso de Baghdad Bob. Tienen buenos motivos para ello. Sé un poco del tema, porque estuve en Teherán hace 2 o 3 semanas, y hablé con alguien que es general en el programa de misiles. Dejémoslo ahí. Pero los misiles que vimos lanzarse el pasado junio, y es importante subrayarlo, los más nuevos que se vieron entonces, durante la Operación Promesa Verdadera 3, tenían 6 o 7 años de antigüedad.
Así que hay 2 generaciones más de misiles, incluidos los hipersónicos, que no han revelado al público, capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 10 y de cambiar de rumbo en pleno vuelo. Y esto es importante, pueden alcanzar objetivos en movimiento. No hace falta ser un genio para entender para qué sirven. Hay distintas fases en este conflicto, ya que podría escalar, e Irán está preparado para sacar diferentes tipos de herramientas. Tienen drones merodeadores, drones muy eficaces. Ya han demostrado de lo que son capaces, destruyendo una importante instalación de radar estadounidense. Y eso es solo un anticipo de lo que está por venir. Tienen la capacidad de saturar, como dijiste, Danny, las defensas aéreas de Israel. Así que todo eso aún está por llegar. Ahora, Estados Unidos afirma en los medios que ha destruido toda esa capacidad, que Irán realmente no tiene nada más, que lo eliminaron todo en las primeras 24 horas. Me cuesta creerlo, dado el tamaño del país y la profundidad estratégica que tiene Irán. La magnitud del país es comparable a la de Europa continental. Así que disponen de estos recursos que pueden revelar y desplegar con el tiempo. Y luego está el otro aspecto. Cuando empiecen a llegar los misiles hipersónicos y las defensas aéreas se agoten, contarán con misiles más grandes, algo equivalente a misiles Scud avanzados, con enormes cargas explosivas. Son misiles grandes y pesados, y pueden causar un daño tremendo una vez que las defensas de Israel estén agotadas. Y luego tienen material rodante antiguo, que enviarán, básicamente desempolvarán su material rodante viejo y lo lanzarán contra Israel y las bases estadounidenses. Y ya sabes, va a ser, ya viste algunos de los daños en las últimas 12 horas. Quiero decir, ya es significativo en Israel. Ese nivel de daño, ese nivel y más, es lo que se puede esperar cuanto más se prolongue esto. Por eso están confiados. Por eso ya sabes, no hay amenaza de una invasión terrestre por parte de Estados Unidos o de Israel. Quizás fuerzas especiales realizando sabotajes. Estoy seguro de que los británicos o el SAS serán desplegados para volar cosas detrás de las líneas, como suelen hacer. Y Estados Unidos hará eso, Israel hará eso, pero no será suficiente. Sí, Coronel Wilkerson, la misma pregunta para usted y cualquier otra cosa que quiera añadir sobre esto. Bueno, respecto al último punto de Patrick, entiendo que los helicópteros que acabo de recibir eran específicamente para ocuparse del SAS, y no lo dudo ni por un momento. Creo que estamos ante una situación, como dije antes, que hemos juzgado muy mal. Y creo que lo que mencionaba Patrick es una de las cosas que hemos juzgado mal. Los iraníes son realmente astutos en la forma en que están utilizando sus misiles y sus drones. Están usando lo más barato, por así decirlo, que es letal si logra pasar, pero no va a pasar muy a menudo, porque los israelíes o nosotros lo derribaremos. Pero ¿con qué vamos a seguir derribando cosas? Porque se nos van a acabar los recursos y se nos van a acabar mucho más rápido de lo que mucha gente piensa. No creo que falte mucho más de unos 4 días. Luego van a lanzar su mejor material y va a pasar sin ninguna inhibición. Va a devastar objetivos en Israel, que en realidad es un pequeño enclave. Creo que los iraníes están siendo prudentes, como siempre lo han sido, especialmente al atacar a alguien con su ritmo de misiles, y no están golpeando objetivos civiles. A diferencia de Netanyahu, que adora matar civiles, se recrea en matar civiles. Van a quitarse ese freno, por así decirlo, y van a empezar a atacar todo en Israel, incluidos los civiles. Ya han matado a algunos. Creo que van a matar a muchos más. Entonces vas a ver a Netanyahu teniendo un problema increíble para mantener a la gente en Israel. Ya ha perdido probablemente cerca de 1 millón de los habitantes judíos de Israel. Y va a perder muchos, muchísimos más, porque básicamente ya no va a ser ningún tipo de refugio seguro para ellos, ni hay perspectivas de que vuelva a serlo. Así que tiene un problema enorme. Eso me lleva de nuevo a la proposición que, al parecer,
expresó en hebreo de que tenía el arma definitiva en su arsenal. Esa fue claramente la insinuación, lo cual es extremadamente inquietante porque si hay un lugar en la faz de la Tierra, y ahora mismo hay varios, incluido Pakistán, que podría usar un arma nuclear en un futuro próximo, ese lugar es sobre todo Israel. Y eso me resulta realmente inquietante, y algo de lo que no creo que, ni siquiera con los contactos que tiene Trump, la mayoría de ellos metidos hasta el fondo en su propio trasero o él en los suyos en Israel, le estén informando. No creo que entienda que ha emprendido un camino que muy bien podría conducir al uso de un arma nuclear, o dos, o tres. Permíteme volver a los aliados, esta alianza trilateral ahora. Y es trilateral, no bilateral, Rusia, Irán, China. Los tres están en una alianza con Irán. Si se quiere reabastecer a Irán después de que haya devastado a fondo la región con sus misiles más sofisticados, quizás haya hundido uno, si no más, portaaviones y buques de combate estadounidenses como los dos destructores estúpidamente posicionados en el norte del Mar Arábigo, o Golfo Pérsico, como algunos lo llaman. Si hacen eso, y se quedan sin esos misiles realmente sofisticados, o están a punto de quedarse sin ellos, ¿adivina quién los va a reabastecer? No tengo ninguna duda de que lo va a reabastecer y de manera oportuna. Y por cierto, también lo es Al-Ansar, los hutíes en Yemen, que van a volver a cerrar el Mar Rojo, al menos para el tráfico con destino a Israel o a los intereses de Israel. Así que vamos a tener dos de los puntos de estrangulamiento más importantes del mundo prácticamente bloqueados. Ya estamos viendo a las compañías de seguros negarse a asegurar. Ya estamos viendo a los transportistas negarse a enviar. Ya estamos viendo cómo los precios del petróleo empiezan a subir. Ya estamos viendo la posibilidad de que aumenten a un ritmo alarmante, incluso superando el ritmo que alcanzaron anteriormente, cuando nos vimos realmente apurados con ello. Y fue entonces cuando hundimos barcos iraníes y llevamos a cabo la operación Ernest Will, reabanderando petroleros kuwaitíes. Entramos en la operación Mantis religiosa y hundimos un buque de guerra iraní, y estábamos a punto de hundir el otro hasta que Ronald Reagan nos ordenó detenernos. Hoy Irán es diferente, y si quieren cerrar el estrecho, pueden cerrarlo. Y si quieren que los hutíes cierren el Mar Rojo, pueden cerrarlo. Ya hemos gastado miles de millones de dólares intentando revertir eso en una operación anterior. Muchas gracias, Pete Hegseth. Y fracasamos estrepitosamente. Así que estamos hablando de un impacto real, genuino, sólido e increíble en la economía al que Irán por sí solo, pero con algo de ayuda de Rusia y China, puede provocar. Y te garantizo que China, que obtiene un porcentaje del petróleo que pasa por el estrecho, y no es el porcentaje que alguien decía ayer en la televisión, no llega ni de lejos al 40%, pero sí obtiene, y esto lo confirmé anoche con los expertos en petróleo, alrededor del 20% de Irak. China es probablemente el comprador individual más destacado de Irak. No van a permitir que eso se corte. India también recibe una cantidad considerable. Entonces, ¿quieres ver a la India cambiar repentinamente al otro lado de la moneda, por así decirlo? Esto es trágico, lo que estamos haciendo. Es verdaderamente trágico. Estas son las perspectivas de un impacto mucho más amplio y de una guerra mucho más extensa. Y somos responsables. Red Trump es responsable. Donald Trump is responsible. Yeah, and Patrick. Sí, y Patrick, el coronel Wilkerson mencionó antes a Arabia Saudí, y pensé para mis adentros, Irán ya está atacando. Lo están haciendo de forma ligera. Aún no han destruido las instalaciones petrolíferas saudíes, pero las han golpeado, y eso ya está provocando un aumento de los precios del petróleo. Sí, y voy a mostrar algunas imágenes de lo que Irán ha estado haciendo a Israel mientras hablas, porque Israel ya está recibiendo duros golpes. Y como dijiste antes, los iraníes aún no han mostrado lo que dicen ser sus capacidades más avanzadas. Are there more advanced capabilities yet? Yeah, I'm not sure about the reports. I'd have to Sí, no estoy seguro sobre esos informes.
Tendría que comprobar si Irán atacó instalaciones de producción de petróleo en Arabia Saudí. No lo sé, no puedo confirmarlo. Sé que el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní hizo una declaración diciendo que no están atacando instalaciones petroleras, pero quizá estaba viendo una declaración antigua. Las cosas están ocurriendo muy rápido, así que puede que ya esté desactualizado en ese tema. Pero, obviamente, Estados Unidos ha estado utilizando sus bases en Arabia Saudí para posicionar recursos para el despliegue, recursos aéreos, muchos recursos aéreos. Y un satélite comercial chino ya ha revelado algunas de esas imágenes, lo cual es increíble, que el mundo tenga ahora acceso en tiempo real a las posiciones de despliegue de Estados Unidos. Eso ya es asombroso de por sí. Pero en cuanto al estrecho de Hormuz, si miras el cierre de las operaciones de febrero, fue a finales de la semana pasada, cuando el Brent cerró en torno a los $74, así que ya estaba superando los $70. Será muy interesante ver qué hacen los mercados cuando cierren hoy y mañana. Estoy seguro de que va a saltar hasta los $80, quizá más. Y si ves que ese impulso supera los $80 después de hoy, entonces a mitad de semana podrías empezar a ver contratos de futuros apuntando hacia los $100 por barril. ¿Cuánto durará esto? Es algo que nadie puede saber. Pero diré, como advertencia, que no me sorprendería. De hecho, si yo fuera un investigador del gobierno de Estados Unidos, alguien realmente objetivo, un investigador anticorrupción, de la agencia que aún se encargue de eso, estaría analizando si todo el círculo íntimo de Trump había apostado por un aumento de los precios del petróleo. Eso incluye a Howard Lutnick y a todo el círculo cercano. Básicamente, estarían observando las apuestas sobre futuros. Lo que han hecho en Polymarket es repugnante. En los últimos días, la cantidad de dinero que la gente ha ganado, obteniendo beneficios apostando al ataque iraní horas antes de que se produjera, es escandalosa. Debería haber una investigación por fraude o por valores sobre esa organización. Creo, si no me equivoco, que Donald Trump Jr. forma parte del consejo asesor. Puedo estar equivocado, pero no lo creo. Pero la gente puede corregirme si me equivoco en eso. La cantidad de dinero que el círculo íntimo de Trump habría ganado con esta guerra, piénsalo. Si se cierra el estrecho de Hormuz, eso también afecta al GNL catarí que abastece al sur de Europa. ¿Quién es el principal proveedor de GNL a Europa? Los Estados Unidos de América. ¿Qué va a pasar entonces con los precios del GNL estadounidense? Beneficios récord para los productores estadounidenses. Así que, si se cierra el estrecho de Hormuz, existe incluso un incentivo a corto plazo. No para el pueblo estadounidense, que sufrirá el golpe de la inflación que todos notaremos, sino para el círculo íntimo de Trump, que podría ganar una suma descomunal, apostando por un resultado que ellos mismos han provocado, y lo han hecho con plena intención. Este es un nivel de corrupción y criminalidad, y te digo que me sorprendería si no todos estuvieran ganando dinero con esto. Sería muy fácil de rastrear y muy fácil de investigar si ese fuera el caso, porque creo que Wall Street y el círculo íntimo de Trump están apostando de forma institucional y las personas que estaban al tanto de antemano han colocado su dinero de manera que puedan beneficiarse de esta crisis. Y eso es solo un aspecto del asunto. Ni siquiera estoy hablando de todas las demás posibles oportunidades financieras. Es perjudicial para la gente, perjudicial para nosotros en general, en términos de inflación, pero beneficioso para el círculo íntimo de Trump. Eso es algo que quiero dejar sobre la mesa. Si hay economistas forenses financieros por ahí, podrían empezar muy fácilmente a triangular esto entre varios comentaristas y sitios web que probablemente leemos todos los días. Ahora, otra persona, Danny Haiphong, que va a beneficiarse de esto, o más bien otro país, es Rusia. Uno se pregunta qué dos podrían haberse hecho entre bastidores con Putin. Sí. Bueno, Patrick, sé que te queda aproximadamente un minuto antes de que tengas que irte. ¿Algún pensamiento final antes de marcharte?
No, the last thing I'll say is that No. the other piece Lo último que of diré es que la otra pieza de desinformación y propaganda que han estado difundiendo en Occidente y entre nuestros políticos es que la muerte de Khomeini habría provocado un colapso del sistema político iraní. Puedo decirte que es justo lo contrario. Esto es lo que presencié hace 3 semanas. La solidaridad, la cohesión aumentaron. Esto de algún modo va a unir a los moderados, incluso a los reformistas, con los llamados sectores duros. Está consolidando el apoyo al país. Y cuando digo el país, me refiero a la nación iraní. Este es otro error que cometen los estadounidenses. Simplemente descartan a Irán, pensando que no tiene una identidad nacional ni una forma de gobierno republicana. Desde luego que sí. Resulta que el Islam está en el centro y resulta que es extremadamente conservador, también en lo social. Así que están obteniendo el resultado opuesto. Si el resultado previsto era que esto iba a provocar mágicamente un efecto en cascada y que el castillo de naipes de los mulás estaba a punto de derrumbarse y que Pahlavi podría entrar cabalgando un león o algo por el estilo, es más que una broma. Si yo me presentara a presidente en Irán, obtendría más votos que Pahlavi. Y no estoy bromeando. Probablemente los obtendría o tú, Danny, y desde luego el coronel Wilkerson también. Formemos una candidatura y veamos qué pasa. No tiene ninguna base de apoyo, ni siquiera conoce a nadie que viva en Irán. Es simplemente el nivel de proyección y fantasía del lado estadounidense. Me temo que gran parte de eso está influyendo en la estrategia, ese nivel de ilusión. Y ya sabes, a estas alturas resulta asombroso pensar siquiera que ese fuera el caso, pero parece que eso es lo que está ocurriendo. Patrick, tendré que invitarte de nuevo pronto. Muchas gracias. Me pondré en contacto contigo. Before Patrick leaves, let me confirm something for Patrick. Antes de que Patrick se vaya, déjame confirmarle algo. Tuve mucho que ver con el fortalecimiento del consulado estadounidense en Karachi. Por ejemplo, instalamos ventanas que eran inexpugnables justo después del 11 de septiembre. Ayer vi cómo los pakistaníes intentaban romper esas ventanas. Quiero decir, las golpeaban con todo lo que tenían. Hachas, picos, palas. Eso es lo que estamos viendo. Y todo fue porque, ya sabes, decimos que el Islam suní y el chií están en polos opuestos, pero no están tan alejados cuando se trata de asesinar a uno de los líderes de cualquier secta o clan. Eso está ocurriendo. Y además, Pakistán e Irán tienen un vínculo muy fraternal también, esos dos países, como sabes. Y por último, Larry, sobre ese tema de la embajada, tuve el privilegio de entrar en la embajada de Estados Unidos en Teherán, que se ha conservado como museo, y pude entrar en la sala SIF. Como contribuyente estadounidense, nunca habría tenido acceso para ver en qué se gasta todo ese dinero. La sala de cifrado, la sala de descifrado, la sala SIF. Ibadert toemaps tort rom agreed en su prisen min hinsentitang. Nomadic teats is gedudet espionage. They rebranded it the Den of Espionage. They have a sign outside. Tienen un cartel fuera. Sí, como estadounidense, para mí fue un gran privilegio, porque muy pocos estadounidenses pueden ver eso. Pueden hacerlo si van a Teherán. De hecho, pueden ir y verlo. Pero para mí fue increíble. Crecí viendo aquella crisis cuando Jimmy Carter era presidente. Cada noche, la cuenta atrás, cuántos días llevaban retenidos los rehenes. Estaban Ted Koppel, Dan Rather y todos esos tipos. Así que, para mí fue una gran experiencia. Quizá no para los neoconservadores. Lo que acabo de decir es una herejía absoluta, estoy seguro. Pero en fin. Patrick, un placer estar contigo. Vamos a cerrar aquí. Tu Substack está en la descripción del video, así que después de que la gente termine el programa, pueden ir a verlo y encontrarte. Coronel Wilkerson, terminemos con esto. Hay tantas crisis que han surgido a partir de aquí. Tenemos a todo el mundo chií y a gran parte del mundo musulmán de la región en rebelión. Vemos protestas, las vemos en Bahrein, las vemos en Pakistán. Acabas de mencionar lo que está ocurriendo en la embajada.
hay gente muriendo, y no sabemos cuántos miembros del personal estadounidense están viéndose afectados también. Tenemos iraníes en las calles. No sé si viste las imágenes. Iranians in the streets. I don't know if you saw the images. While Iranian air defenses are active, Mientras las defensas aéreas iraníes están activas, la gente protesta, vitorea y se manifiesta en las calles tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei. Israel está siendo bombardeado. No sabemos dónde está Netanyahu. Irán ha dicho que lo ha atacado. Enviaron al presidente de Israel, Herzog, a Beit Shemesh, donde hubo importantes ataques iraníes, y aún no hemos podido confirmar dónde se encuentra. Irán afirma que lo atacó y que está a la espera de señales de vida. Así que, Coronel Wilkerson, llévenos al cierre. ¿Qué estamos presenciando aquí y qué podemos esperar en los próximos días y semanas? La administración Trump dice que esto podría prolongarse durante semanas, pero hay mucha preocupación por todo esto. a lot of, I think, concern about all this. There should be genuine concern, deep concern. Debería haber una preocupación genuina, una preocupación profunda, una preocupación seria. No puede continuar durante semanas, simplemente no puede. No con la cantidad de munición que se está lanzando ahora y que quizás se siga lanzando durante otros 4 o 5 días. Puede continuar de forma irregular, pero esa forma irregular se enfrentará a una rapidez creciente, a un aumento de la munición, a un incremento del peso de esa munición en términos de poder explosivo por parte del otro bando, porque los iraníes están bien abastecidos y sus aliados lo están aún mejor y no se detendrán. Creo que se han tomado decisiones tanto en Moscú como en Pekín de que esto representa una amenaza seria, ante todo para la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y todo lo que implica, lo que significa una amenaza grave para la economía china, sin mencionar el petróleo. Y Rusia ha determinado que aunque esté atada en Ucrania, somos absolutamente indignos de confianza y ya no un socio de importancia, así que depende de ellos acabar con esto. Pero eso es una operación terrestre. Ella todavía tiene, por ejemplo, submarinos a montones, submarinos que pueden operar en el mar Arábigo septentrional, que por cierto es uno de los cuerpos de agua más propicios del mundo para operaciones submarinas. Las zonas de convergencia allí, la salinidad, hacen que se pueda ocultar un submarino junto a otro. Y sin importar la capacidad del sonar activo o pasivo, ni siquiera saben que el otro está allí. Esto es realmente interesante, agua perfecta para submarinos. Así que tienes toda esta capacidad por parte de China y Rusia, más de un centenar de submarinos, muchos de los cuales pueden zarpar y estar allí en poco tiempo. Algunos submarinos diésel eléctricos muy sólidos de China operan exclusivamente y con gran eficacia en este tipo de aguas. Así que aquí existe el potencial de derribar gran parte de lo que el imperio estadounidense, representa en el mundo actual. Existe el potencial de iniciar el desmantelamiento del imperio estadounidense. Si estas otras potencias aprovecharán esto y actuarán de manera decidida y fundamental para hacerlo, es una gran incógnita. Pero debería ser una cuestión en la mente del presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, y en la mente de todos los líderes de las Fuerzas Armadas. No sé si Pete Hegseth tiene mente, pero debería estar en la de aquellos dentro de la administración, como J.D. Vance, que parecen tener al menos algo de cerebro. Deberían reflexionar seriamente sobre la posibilidad de que todo esto se deshaga de una manera muy desventajosa para el país que están dirigiendo ahora mismo, porque es una situación peligrosa. Y creo que el mayor problema en este momento es que ninguno de ellos se da cuenta en absoluto. Sí, no. Eso es, no se dan cuenta de ello. Incluso tenemos a Donald Trump diciendo, mientras hablamos, Coronel Wilkerson, que están presumiendo de que ni siquiera han golpeado a Irán con fuerza todavía. Y aunque sin duda Irán ya, Dmitry Medvedev lo dijo hace un momento,
Dijo que Irán va a pagar un alto precio, especialmente en términos de coste humano, pero que Estados Unidos ha asegurado la consolidación de Irán. Y solo quiero ponerle, Coronel Wilkerson, algunos fragmentos de Donald Trump. Y lo que está demostrando aquí en línea con lo que usted dice. Habla de una garantía de más pérdida de vidas, y luego, cuando se le pregunta al respecto, no tiene nada que decir. Aquí está Trump en esos casos. Nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y, lamentablemente, probablemente habrá más antes de que esto termine. Así son las cosas. Probablemente habrá más. Así son las cosas, Coronel Wilkerson. Y luego continúa ciegado por los medios. Puede que no lo oigas. ¿Qué tiene que decirles a las familias de los caídos? Eso es lo que el periodista intenta preguntar. Ahí lo oye, y simplemente se marcha. Ningún mensaje, Coronel Wilkerson, para las familias. No tendría un mensaje. No le importa. Simplemente no le importa. Vuelvo a sus comentarios a John Kelly, que fue su jefe de gabinete. Comentarios escandalosos. Sus comentarios a Jim Mattis, que fue secretario de Defensa, y a otros que habían dedicado su vida al servicio de la nación con el uniforme. Claramente no tiene ningún respeto por ninguno de ellos, ni por el rango más alto ni por el más bajo. Los utiliza como herramientas para su beneficio político. Los utiliza igual que utiliza a los cristianos como Franklin Graham y otros cristianos absurdos amantes del sionismo en Estados Unidos, los llamados nacionalistas cristianos. Los utiliza a todos. Y esto es solo una muestra de ello, una indicación menor, pero reveladora. Estaba leyendo un teleprompter cuando hizo esos comentarios. Fíjate en sus ojos. Está leyendo de un teleprompter, sea como sea que lo hayan configurado. No hay ningún sentimiento genuino en el corazón o la mente de ese hombre, si es que eso existe en los humanos. Todo su instinto gira en torno al dinero, su familia inmediata ganando ese dinero, la corrupción, mantenerse al margen del escándalo de Epstein y hacer lo que sea necesario para apaciguar a sus seguidores de MAGA que están abandonándole rápidamente. Vi algunas encuestas esta mañana y me quedé asombrado. Y parte de eso, por supuesto, tiene que ver con el asesinato de Charlie Kirk y la reevaluación de TPUSA, su membresía y las distintas cosas que están ocurriendo allí. Una gran parte de ello ahora, lo que está carcomiendo a la base de MAGA, es el hecho de que, como señaló un periódico esta mañana, están empezando a cuestionar las promesas de Trump. No más guerras estúpidas en Oriente Medio y cosas por el estilo. Y esto simplemente no encaja. MAGA es al menos lo bastante inteligente como para darse cuenta de eso. Eso le va a costar las elecciones de mitad de mandato. Le va a costar el apoyo que más poder le da. Y solo Dios sabe lo que eso nos traerá a nivel interno, porque Él no quiere perderlo. Sí. Y luego, por último, voy a mostrar una de estas encuestas que salió en el último día. Solo una cuarta parte de los estadounidenses apoya los ataques a Irán. Esto según una encuesta de Reuters Ipsos, una nueva encuesta que encontró que el 27% de los encuestados aprueba la operación Furia Épica, el 43% la desaprueba y el 29% no está seguro. Pero sigue y sigue. Por supuesto, está dividida según las líneas partidistas, pero aún así, hay gente muriendo en esta guerra, estadounidenses muriendo. Probablemente sea una cifra inferior a la real. Si tomamos lo que dice Irán, afirman que ha sido mucho más. Independientemente de quién tenga razón, sabemos que probablemente haya al menos 4 personas que han muerto en esto. Pero, Coronel Wilkerson, este es un momento bastante histórico, en mi opinión. Parece que Irán ha sorprendido realmente a Estados Unidos e Israel con lo que ha sido capaz de hacer. ¿Prevé usted, ya que Estados Unidos Trump dice, que van a golpear a Irán con más fuerza?
Pero dado el estado de ánimo general de la población, dadas las capacidades que no parecen disminuir de forma significativa a causa de los ataques estadounidenses, ¿cuál cree que será el resultado si esto continúa durante 3 o 4 semanas? Quiero decir, es un periodo de tiempo considerable. Podrían pasar muchas cosas para entonces. Así que terminemos con esto. A lot could happen until then. So let's close on this. I think we're looking at a lot longer than that, Dan. Creo que esto va a durar mucho más de lo que pensamos, Danny. Estaba reflexionando sobre lo apropiado que resulta el título que elegimos, Furia Épica, para esta conflagración, pero no en el sentido en que lo imaginábamos. La furia y su carácter épico están del otro lado, y vamos a pagar un precio muy alto por ello. And we're going to pay dearly for that. And here's a question for you, Colonel Wilkerson, as we head out. Y aquí tengo una pregunta para usted, Coronel Wilkerson, mientras terminamos. ¿Qué ocurriría si Israel utilizara su arsenal nuclear contra Irán? Estuve reflexionando sobre esto antes y me preguntaba, ¿sería capaz Israel de lanzar esas armas antes de que Irán lo detectara y respondiera con un misil hipersónico muy rápido para destruir sus instalaciones y lanzadores nucleares? ¿Qué opina al respecto? Your thoughts about this. Oh, that's an excellent question, and I would posit it this Esa es una excelente pregunta, y lo expresaría de esta manera, sabiendo que realmente estoy hablando sin mucho fundamento, pero hablo desde cierta experiencia. Por ejemplo, en la guerra de 1973, creo que eso ocurrió realmente. Se estaban preparando para cargar las bombas y nosotros lo prohibimos, junto con los soviéticos. Creo que Irán tiene muy buena inteligencia sobre lo que ocurre dentro de Israel. Pero, como en cualquier conflicto, esa inteligencia se deteriora hasta cierto punto una vez que empiezan a caer las bombas. A veces mejora en áreas específicas donde los bombardeos lo han permitido, y en otros lugares se vuelve muy confusa, siendo esto último lo más común. Dicho esto, sí creo que tendrían cierta información si se estuvieran cargando bombas. Y sí, tienes razón. Probablemente los atacarían. He aquí la preocupación. Los israelíes lo saben. Y si Netanyahu tiene suficiente complicidad dentro del grupo que está haciendo esto por él, y eso también es una incógnita, seguirían adelante. Porque en el 73 vi grandes objeciones dentro de las FDI a cargar armas nucleares. Por ejemplo, iban a lanzar una sobre el tercer ejército egipcio, porque en ese momento realmente estaban presionando mucho a Israel. Así que la pregunta es, ¿cuánta agitación habrá en el alto mando implicado en esto? ¿Y podría esa agitación detenerlo? Y luego, mientras todo eso ocurre, ¿detectará Irán la situación con suficiente antelación como para interceptarla y hacerlo con éxito? Pero volviendo a tu pregunta principal, fíjate en el tamaño de Irán. Podrías lanzar varias armas nucleares sobre Irán y podrías matar a algunas personas y destruir parte de la infraestructura, pero lo que está bajo tierra no lo destruirías. Aprendimos eso claramente con respecto a los silos soviéticos, donde colocábamos hasta 10 ojivas en cada uno solo para destruir ese pequeño misil dentro del silo. Así de difícil es destruir objetivos subterráneos, incluso con un arma nuclear. En resumen, no sería tan físicamente devastador para Irán. Ahora bien, si lanzaras un montón de ellas, ahí cambiaría mi opinión. Si lanzaras un centenar, creo que tienen alrededor de 202 o 203, sería un poco diferente. Pero eso sería detectado, como has dicho. Podrías provocar una explosión de respuesta en Israel. Simplemente no es un camino que quieras tomar. Y creo que Benjamín Netanyahu está completamente dispuesto a hacerlo. Y eso es muy, muy preocupante. Sí, y luego en 60 segundos o menos para usted, Coronel Wilkerson, ¿están reservando lo bueno para la flota estadounidense, Irán? Probablemente. Particularmente porque esos barcos están totalmente estúpidamente, situados en el Golfo Pérsico, que es tan estrecho y tan poco profundo que podrías nadar hasta allí con una mina y hundir uno de ellos. Este va a ser un momento verdaderamente histórico que se está desarrollando. Esta guerra se va a cubrir aquí a diario, amigos. Coronel Wilkerson,
Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a despedirnos juntos. A todos los que enviaron un super chat, que se hicieron miembros, se agradece enormemente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hemos tenido grandes audiencias para nuestros invitados. A medida que continuemos cubriendo esto, volveré mañana a las 12 del mediodía, hora del este, con Greg Stoker y después se unirá Loki. Así que mañana tendremos un programa largo de 2 horas, en el que repasaremos todo lo que haya ocurrido en las próximas 24 horas. Coronel Wilkerson, muchas gracias. Vamos a salir de aquí juntos. Dadle al botón de me gusta antes de iros y no olvidéis consultar todas las formas de apoyar este canal. Patreon, Substack y mucho más. All the places to support this channel, Patreon, Substack, and much more. Es yours. Bye-bye. Gracias, Danny.